Buenas. Yo de verdad no sé qué hacer. Cada vez que salgo se lía la mundial. Y madre mía, cómo está siendo esta vez. Porque de última hora ya hemos tenido la peor de las noticias. Dos videojuegos importantísimos de las próximas semanas se han filtrado al completo. Videojuegos completos, ¿eh? Vamos a tratar ese tema con la mayor delicadeza posible, por supuesto, aparte de otras noticias que también tenemos que comentar. Pero antes de ir con todo eso os invito a que si queréis comprar algún videojuego en vuestra plataforma favorita, pues os paséis por el enlace de la descripción a Eneba. No solamente porque os los venden más baratos, sino que además también podéis utilizar dinero para comprarlo en las tiendas oficiales. Por ejemplo, una tarjeta prepago de PlayStation de unos 60 pavos, he visto que está a 51. Vamos, que esto es un dinero que te ahorras por la cara, al igual que una tarjeta prepago de Xbox te vale 87, pero en realidad recibes 100, con lo cual luego a partir de ahí con ese dinero pues en la tienda compras lo que te apetezca, por si no te apetece comprar videojuegos directamente en esta tienda, aunque bueno, en general suele ser bastante fiable, pero en fin, quien quiera comprar de manera oficial pues puede comprar estas tarjetas de dinero y así pues aplicarlo en la tienda que corresponda, al igual que sucede en el caso de Nintendo y otras plataformas, así que os invito a que os paséis por el link de la descripción y al lío. De hecho, esta semana puede venir muy bien precisamente porque se lanzan videojuegos bastante interesantes, como por ejemplo, tenemos este Call of the Elder Gods, videojuego que estará disponible para todas las consolas y para PC e incluso llegará día 1 al Game Pass. Un videojuego de aventura en primera persona con resolución de puzzles y cosas un poco de ese rollo, muy parecido al videojuego que antecedía a este del mismo estudio, que en este caso era Call of the Sea, y en este caso pues con una ambientación muy estilo Lovecraft. Pero luego, después de eso, el mismo día 12 de mayo tendremos este Directive 8020, un videojuego de la franquicia Dark Pictures, un videojuego puramente narrativo donde vas a tomar una serie de decisiones y a partir de ahí pues acabarás alcanzando diferentes finales con diferentes consecuencias. Un título que en este caso estará ambientado en un futuro espacial y que bueno, vamos a vivir situaciones bastante parecidas donde nuestras decisiones tendrán todo el peso de lo que sucede. Pero luego, si nos vamos más adelante, más concretamente el próximo 14 de mayo, recuerden que será el día en el que se lance Outbound, un videojuego donde vamos con una autocaravana viajando por todo un gran escenario y nosotros tendremos que ir mejorando la casa y todos los componentes que lleva esta, así teniendo pues mucho más espacio, hacer diferentes actividades, y es un videojuego que tendremos para jugar solos o en cooperativo, un título que estará disponible también para todas las plataformas si así os apetece. Pero más allá de eso, para Nintendo Switch, recordad que llega Indiana Jones y el Gran Círculo. Este lo hará el próximo día 12, un título que yo creo que no le hace falta carta de presentación y que de hecho puede ser uno de los videojuegos más interesantes de terceras compañías que llegará a la pequeña portátil de Nintendo. Y en este caso sobre todo por ese apartado gráfico visual que a mí la verdad me dejó embobado cuando lo jugué en consolas Xbox. Así pues, ya completaría el círculo, estaría disponible en todas las plataformas y ojalá de verdad que salga un título tan redondo como se merece. Vale. Y esta semana también tenemos Forza Horizon 6, al menos en su acceso anticipado. Esta semana, si compréis la edición más cara, que la tenéis muy barata en Eneba, pues ya podéis empezar a jugar al videojuego y además tendréis acceso a todo el contenido futuro que salga de este videojuego. Luego también tenéis la posibilidad de adquirir meses de Game Pass y a partir de ahí comprar ese bundle de acceso anticipado, que también lo tenéis mucho más barato a través del enlace de la descripción, y así también poder tener ese acceso previo con todo el contenido futuro cuando llegue. Pero hay un problema, señores. A ver, no quiero contaros más acerca de Forza Horizon 6 porque al fin y al cabo es un videojuego que yo ya estoy jugando y que el próximo día 14 tengo que traeros mi análisis. El problema viene precisamente de que este videojuego se ha filtrado al completo. Ha habido una movida gordísima y una equivocación de Microsoft subiendo el videojuego a la plataforma Steam, que lo ha hecho sin ninguna clase de filtro y entonces los han pillado y se han descargado 155 gigas. Básicamente es el peso completo del videojuego. Muchos ya tienen acceso completo a todos los archivos y he podido ver que efectivamente el videojuego es perfectamente jugable de principio a fin. Es el videojuego completo, ya está filtrado. No sé esto hasta qué punto a nivel de piratería puede afectar al videojuego, espero que no mucho, al fin y al cabo pues hoy en día es verdad que eso no está tan extendido como en los viejos tiempos, pero
esto es un desastre completo y absoluto. O sea, el que haya tenido esta equivocación, desde luego espero que al día siguiente esté de patitas en la calle, porque es algo gordísimo, no es un videojuego cualquiera. Y obviamente, aunque quizá a nivel de ventas no sea una cosa tan bestia, está rompiendo pues todo lo que se podía esperar de este videojuego, y algunos pues pueden decir que incluso puede que adelanten la fecha de lanzamiento. Yo no creo que suceda eso. Yo no creo que adelanten la fecha de lanzamiento, yo creo que esto lo van a pasar por alto, al igual que se ha visto en casos como cuando se filtró Zelda Tears of the Kingdom estuvo filtrado una semana antes y encima jugándose en PC, es una cosa surrealista. Y luego también sucedió con Death Stranding 2, otro título que también se filtró y se pudo empezar a jugar antes por no sé qué historias. En fin, un completo desastre. Últimamente esto está pasando demasiado y de verdad, yo no sé si es que han abaratado tanto las cosas en ciertas compañías que los han hecho unos completos incompetentes, o vete tú a saber. En el caso de Nintendo sí que es cierto que viene derivados de otras movidas que tienen que ver más con robo de ciertas copias y filtraciones muy malintencionadas por parte de algún creador de contenido. Yo lo voy a dejar aquí. Pero ¿saben ustedes qué? No es lo único que se ha filtrado. No. Forza Horizon, lo dicho, su lanzamiento oficial será el próximo día 19 de marzo y el acceso anticipado será esta semana, con lo cual, pues bueno, ya la filtración quizá no afecte tanto porque está cercano en el tiempo. Pero es que hay un videojuego que sale más adelante que también se ha colado por completo. Se trata de Lego Batman. Sí, este videojuego ya se ha liberado para algunos jugadores por un error, supongo que humano, un error que ya hacía que el videojuego estuviese disponible para ellos, y básicamente tienen acceso completo. El videojuego, de hecho, hoy se podía descargar para la Xbox Series X y para la Xbox Series S. Ya te permitían descargar esos aproximadamente 45 GB que ocupa en el disco duro. Pero el problema es que parece ser que en una Series S que otra, pues el videojuego ha estado perfectamente para jugar, y hay muchos que ya tienen acceso completo, tienen el videojuego para prácticamente compartir lo que les dé la real gana, y parece que en PC también esto ha sido posible, con lo cual hay otro videojuego completo de Lego Batman filtrado. Uno de los que ha compartido esto, pues básicamente dice que por respeto no va a dar esa información ni va a publicar ninguna cosa, pero ya sabéis que no es el único, ha habido más gente que ha tenido acceso a este videojuego, con lo cual posiblemente de cara a los próximos días empecemos a ver mucho contenido de Lego Batman filtrado. Parece ser que alguno que ha tenido acceso anticipado para el análisis y ese tipo de cosas ya se les ha ido un poco de las manos en ese sentido. Otro completo desastre, un desastre completo y absoluto, y que además Warner no está ahora mismo precisamente para que se le sucedan este tipo de cosas, aunque también cabe decir que el público objetivo de los videojuegos de Lego, o al menos el público mayoritario al que suelen llegar estos, no suele ser tampoco ese público que quiera complicarse la vida pirateando videojuegos en PC y cosas por el estilo. En Xbox ya sabéis que es algo más difícil, en Xbox prácticamente es imposible piratear videojuegos, pero desde luego que estos son problemas demasiado gordos y yo no sé quién está al mando, pero desde luego que han pasado cosas bastante bestias en las últimas horas. Y yo solamente puedo deciros una cosa a continuación de todo esto, pero vamos, que os cuidéis en las redes sociales si no queréis que se filtre contenido, si no queréis comeros algún spoiler, porque desde luego no seré yo quien lo comparta, pero muchos en redes sociales no van a dudar ni un segundo. Lo que tenía que deciros aparte de eso era pediros perdón. Quería pediros disculpas de verdad, no es mi intención, cada vez que salgo de viaje siempre pasan cosas, pero lo de este último ha sido ya la gota que colma el vaso. O sea, creo que en el último viaje no pasó nada, pero digamos que fue algo más de improviso y bueno, pudo escapársele al destino que sucediera algo durante esos días, pero es que estos días que yo he estado fuera, de repente sube de precio la Nintendo Switch, PlayStation poco menos que dice que está vendiendo muchísimas menos videoconsolas y que se abraza la inteligencia artificial, luego te llegan y te filtran el Forza Horizon y te filtran el Lego Batman. Yo es que ya no sé qué hacer, la verdad, lo siento, disculpa, no es mi intención, yo no juego con el destino de estas maneras, no es voluntario, no sé qué es lo que sucede, pero yo no lo entiendo. Y en fin, os voy avisando de que me quedan 2 días fuera, que cuando estáis viendo este vídeo yo todo este día estoy fuera, y mañana también. Así que bueno, prepararos para lo que venga. Bueno, precisamente antes que hemos hablado de Xbox y de esa filtración, la presidenta actual ha comentado algo que se ha filtrado mediante el señor Tom Warren, que en su medio de comunicación ha comentado algo muy importante acerca de lo que internamente se está diciendo dentro de la compañía. Y es que la presidenta es plenamente consciente de que el usuario de Xbox ha estado muy frustrado, sobre todo a nivel de comunicación.
Básicamente han dicho las siguientes palabras: vamos a empezar por reestructurar nuestro núcleo, tenemos que arreglar los fundamentos en consola y PC, tenemos que sudar cada detalle y cada parte de la experiencia para llegar a la diversión mucho más rápido y hacerla más simple. Los jugadores están frustrados con nosotros, sienten que no hemos actualizado nuestra consola lo suficiente, sienten que nuestra presencia en PC no es muy fuerte. Bueno, en resumidas cuentas, la presidenta ha hecho un repaso sobre todas esas cosas que los jugadores no nos han tenido demasiado contentos los últimos años. Vamos a comentar un poco acerca de este asunto, porque claramente ha hecho una alusión a que la consola en ciertos aspectos no termina de actualizarse lo suficiente. Hay mucha gente que piensa que la Xbox en múltiples sentidos, como el sistema de logros, por ejemplo, no se ha cuidado demasiado, el tema de los rewards tampoco se ha puesto demasiado esmero en los últimos tiempos, de hecho muchas veces parecía que se estaban cargando el programa, y así sucesivamente. Yo en todo eso estoy completamente de acuerdo, más allá de que por supuesto se ha perdido mucho al núcleo de jugadores más importante de Xbox, y no precisamente son a los que te reparten carnets sobre si eres un buen fan de Xbox o no. Esos son los peores porque no juegan a nada, ni tampoco se compran nada. En general es que al núcleo duro de jugadores se les ha desatendido por completo, una falta de comunicación tremenda, decisiones impopulares que van prácticamente contra ellos, no sé, algunas veces incluso parecía que se estaban riendo de los jugadores o que no les permitía tener la suficiente cercanía. Y próximamente el nuevo evento de Xbox va a ser presencial, con lo cual ya ganan algo. Pero yo hay una observación que tengo que hacer en todo esto, y es que no para de llamarme la atención. Claro que Xbox tiene cosas que corregir, muchas además. Pero a mí no para de llamarme la atención cómo hablan de actualizar y mejorar una videoconsola que se está quedando desfasada en múltiples aspectos. Y hombre, yo estoy de acuerdo con el tema de que hay que cambiar el sistema de logros y todo ese tipo de cosas. Pero yo en lo personal es que mi experiencia de usuario con Xbox es la más completa que tengo en ninguna videoconsola. Hay videoconsolas que no te permiten ni cambiar el fondo de pantalla. En Xbox nos llegan cada pocas semanas nuevos fondos dinámicos como quien no quiere la cosa. Y en otras plataformas un fondo dinámico, vete a saber si te llega alguna vez. Y así sucesivamente. Te permite moldear básicamente todo lo que es el menú principal, te permite muchísima accesibilidad. Es como una consola más completa que el resto en ese sentido, y sin embargo es aquí donde más se le exige que mejoren en ciertos aspectos, cosa la cual por cierto me agrada, que la gente no sea conformista incluso teniendo lo mejor. Pero hombre, como poco llama la atención. Hay otra cosa que sí le diría a la presidenta de Xbox que cambiase y mejorase. Por favor, la intervención de Microsoft, que se la quite de en medio para verificar los videojuegos. Mucha gente se pregunta por qué apenas hay análisis de videojuegos en consolas Xbox. No es simplemente por el capricho de la prensa que prefiere analizar en otras consolas, que también. Es que esto ya lo comento yo, que en algunos videojuegos que se me han mandado, no por parte de Microsoft, sino de terceras compañías que meten juegos en Game Pass, y por ejemplo, casos como el Replaced, yo los tengo que jugar en Steam, porque no les envían la verificación de códigos para Xbox, con lo cual están atados de manos. Los que quieran distribuir códigos no pueden darme una clave de Xbox, porque es que directamente Microsoft no pasa la verificación. Y es un completo desastre, por eso hay menos análisis que nunca en la plataforma Xbox. A ver si corrigen eso, porque también ha sido una desatención muy grande. Por cierto, para cerrar bloque Xbox, por lo visto, parece ser que hay en camino una revisión de lo que son las ediciones en formato físico, siempre y cuando estas se sigan vendiendo, por supuesto. Y es que parece ser que en algunas ediciones a futuro, los videojuegos que lleguen a Xbox indicarán si el videojuego viene completo en el disco o no. Esto pues todavía tomadlo con pinzas, todavía no lo toméis como algo oficial, parece ser que quizás sea algo exclusivo de algunas tiendas como Limited Run, por ejemplo, pero se habla de que podrían hacer una clarificación de ese asunto al igual que lo hace Nintendo con las famosas keycards. Esto pues obviamente es algo que a la gente no le gusta, que los videojuegos no vengan completos en un disco cuando se compran algo en formato físico, a mí me parece de mal gusto incluso, pero bueno, por lo menos que lo dejen bien claro desde el principio y que la gente no tenga que estar haciendo investigaciones. Incido, esto de momento tenerlo en cautela, no es oficial ni que vaya a pasar con todos los videojuegos, pero es algo que se está dejando caer. Por cierto, vamos con otro rumor, y este tiene que ver concretamente con GTA 6. Ojo con esto, porque se habla y se comenta que mañana mismo
El videojuego se va a poder reservar, tanto en formato físico como en formato digital, para Xbox y para PlayStation. Ya sabéis que este videojuego de lanzamiento no llegará al mundo del PC, lo hará más adelante. Pero bueno, se comenta que en las próximas horas va a haber una última presentación antes de que empiece toda la campaña publicitaria y que a partir de ahí pues podrás reservar el videojuego, tenerlo presente para tu lista de deseos y cosas un poco de ese estilo antes de su lanzamiento final, que parece ya completamente inamovible en el próximo mes de noviembre. Todo esto, por supuesto, tomadlo con pinzas. Ya sabéis que la mayoría de rumores que tienen que ver con Rockstar no suelen ser certeros, o al menos no suelen ser, digamos, informaciones buenas, pero cabe decir que esta información parece ser que viene de Reino Unido y es una información muy específica que puede haberse colado a alguna tienda. Para cerrar, por cierto, vamos con otra filtración que en lo personal sí que me creo. Tiene que ver con esto, con la Steam Machine. Dicha plataforma se anunció, pero de momento no teníamos fecha de lanzamiento. Pues ojo, porque la última hora lo que nos dice es que esta plataforma va a tener un total de 4 modelos para su lanzamiento, en una fecha todavía por determinar, pero parece que es relativamente inminente. Es decir, que sería pues como pasó con la Steam Deck, que se pudo empezar a reservar y ya las fueron enviando poco a poco a lo largo de los siguientes meses. Vale, pues lo de los 4 modelos a algunos le pillará de sorpresa seguramente, ya que mucho lo que esperábamos es un modelo de 1 terabyte de almacenamiento y otro de unos 512 gigas. A mí la idea que se me viene a la cabeza de por dónde podría ir todo esto es precisamente que hay un modelo incluso un poco más rácano de disco duro, un modelo de lo mejor 256 gigas, ¿vale? Esto permitiría que a lo mejor hubiese un modelo de Steam Machine que no fuera tan caro, un modelo de lo mejor 500 euros, no sé, por ejemplo, un modelo que saliese a un precio un poco más asequible, que luego ya cada uno si quiere se comprara un disco duro externo o aprovechar alguno de los que tiene en casa. No me parecería mala idea. Se comenta que esta plataforma está rondando los 600 euros aproximadamente. Si se cumple ese precio, la verdad que desde luego sería un respiro, porque estábamos ya hablando incluso de 800 o más. Y luego también lo que se comenta es que para la reserva solamente podrás elegir un modelo por cuenta. Si tú tienes una cuenta de Steam, lo primero tiene que ser una cuenta relativamente antigua, o al menos que no tenga 2 días o 2 meses, y a partir de ahí podrías elegir un modelo para evitar especulación y todo ese tipo de cosas. Habrá cierto control, ¿vale? Y bueno, pues debería de ponerse a la venta durante los próximos días. Supongo que aprovechando que yo estoy de viaje. También, ¡cómo no! Pero en la caja de comentarios os invito a que opines sobre todos los temas que hemos tratado en este vídeo y por supuesto, disfrutad mucho de los videojuegos si es que esto no se viene abajo. Un saludo.